Esta situación que estamos viviendo de confinamiento y de alarma sanitaria nos está poniendo a todos a prueba, a todos y cada uno de nosotros con nuestras circunstancias. Pero es cierto que hay algunas circunstancias que son, digamos, más complicadas que otras. En mi opinión, una de las circunstancias más complicadas en las que nos podemos encontrar estando en este estado de alarma es estar en duelo. Pero en este vídeo no me refiero a estar en duelo porque ahora por la situación que estamos viviendo ha muerto un ser querido, sino estar en duelo porque meses atrás, semanas atrás, incluso años atrás de que todo esto pasara, hemos perdido a una persona significativa a la que queremos mucho. Cuando estamos en duelo, todo nuestro mundo se resquebraja de alguna forma, ¿no? El duelo afecta a todas las áreas de la persona. Afecta a nivel emocional, a nivel de pensamiento, a nivel de conductas, a nivel físico también, ¿no? Podemos sentir muchísimas cosas que son normales en duelo, pero que no nos hacen sentir de una manera satisfactoria o plena. Al estar en duelo, en este momento en el que estamos viviendo de confinamiento, como que todo se puede complicar. Digo que es importante pensar que aunque haya pasado tiempo, porque la frase típica en duelo, ¿no? De bueno, pero si ya hace, no sé, un año o ya hace, eso no tiene mucho sentido. Sabemos que el tiempo cronológico en duelo, por decirlo de alguna manera, no nos ayuda a saber en qué momento o tarea del duelo estamos. Hay la frase típica de el tiempo lo cura todo. En duelo es algo relativo, porque sabemos que sí, el tiempo puede ayudar, pero depende de lo que hagas con él. Como digo, si estamos en duelo, ya sea porque hace meses o incluso años hemos perdido a un ser querido, pero estamos en ese proceso, ¿no? de elaboración de alguna forma de la pérdida, todo esto del confinamiento nos puede resultar más complejo. La pregunta un poco, ¿no? sería, bueno, y si estoy confinada en casa y estoy en duelo, ¿cómo puedo seguir, ¿no? avanzando en el proceso? Hay muchos modelos teóricos que nos explican, ¿no? Pues cómo se podría hacer. Creo que es interesante en este punto, en este momento de la vida en el que nos encontramos, recordar el proceso, lo que llamamos el proceso dual, ¿no? El modelo teórico que nos explica que, digamos, hay dos estados en duelo, ¿no? Un estado en el que la persona está conectada con su dolor, es decir, acercándose a la pérdida. ¿Qué significaría eso? Pues significaría estar pensando en esa persona, por ejemplo, cogiendo fotos, viendo esas fotos, poniéndome música, estando conectada con la pérdida o conectada con el agradecimiento a la vida de esa persona, o conectada a la sensación, pues por ejemplo, de yo tendría que haber hecho, ¿no? O conectada a la sensación de perdón por algo que en todas las relaciones hay cosas que tenemos que perdonar y pedir perdón, ¿no? Entonces eso sería estar conectado con la pérdida. Pero hay otro estado en duelo, ¿no? que sabemos que es el estado que llamamos de desconexión de ese dolor, ¿no? Digamos que es otro estado en el que estamos más orientados a la vida, ¿no? Como más distraídos del contacto de la pérdida. Eso sería, por ejemplo, pues poder ver una serie de Netflix sin tener que estar con la conexión del dolor, o poder hacer algo que tenga que ver con nuestro trabajo, coger el foco atencional y ponerlo pues en la vida y en el día a día. Sabemos que para que el duelo siga avanzando es importante estar alternando, por decirlo así, en ambos estados. Es decir, para que el duelo siga avanzando hay que hacer una serie de tareas emocionales complejas y que generan dolor, pero hay que estar, digamos, alternando entre el estado de conexión y el estado de desconexión del dolor. Si solo me quedo en uno de los dos estados, es decir, si estoy permanentemente conectada o acercándome a la pérdida 24 horas al día, 365 días al año, sabemos que el avance del duelo no es tanto, ¿no? Pero también si estamos constantemente en desconexión, es decir, no quiero pensar, esa frase tan
para mí, tan poco adecuada en duelo, ¿no? De pasar páginas no tiene ningún sentido en duelo, eso es un poco hasta absurdo, ¿no? Pero si estamos constantemente en desconexión, intentando no sentir, intentando no conectar con nuestra pérdida, tampoco el duelo evoluciona. Por lo tanto, es importante tener esta alternancia, ¿no? Entre estados de conexión o acercamiento a mi dolor y estados de desconexión y digamos un poco orientados más a la vida. ¿Qué ocurre en confinamiento? Que a lo mejor tenemos más tiempo para estar conectados, pero menos para desconectar, ¿no? O ya no podemos dar un paseo por la playa o no podemos centrarnos en otras cosas. Pero es interesante que sepamos que aunque estemos confinados, por ejemplo, nuestra imaginación nos puede ayudar mucho, ¿no? Podemos visualizar, porque la imaginación funciona en estos casos, no hace falta que lo vivamos, ¿no? Que lo vivamos con nuestro cuerpo, podemos vivirlo también con nuestra mente, podemos imaginarnos que estamos dando un paseo, que estamos por la naturaleza. El caso es que podamos, en este tiempo de confinamiento, seguir avanzando en nuestro proceso de duelo, teniendo en cuenta que tanto es importante estar conectado a ratos, a mi ritmo, con mi dolor, como desconectado con el dolor. Yo para acabar hablaría del ejemplo de una herida, ¿no? Cuando tenemos un duelo, tenemos una herida tan grande como el vínculo con esa persona, ¿no? Y esa herida, si la tapamos y no la abrimos en todo el tiempo, esa herida evidentemente se gangrena, se pone fea, ¿no? Se pudre de alguna forma. ¿Qué hay que hacer? Pues aunque nos duela esa herida, hay que abrir, quitar ese esparadrapo. Viene la enfermera y nos cura, eso duele mucho, vuelve a cerrar, al rato o a la tarde o al día siguiente vuelve a venir, vuelve a quitarnos ese apósito, vuelve a tocar. Eso sería un ejemplo, ¿no? de lo que estoy intentando explicar de conexión, desconexión, que tiene que haber esa alternancia. Creo que en este tiempo de confinamiento podemos hacer cosas, podemos ir realizando estas tareas para que nuestro proceso de duelo pueda seguir avanzando.